O sea, si yo hablase el lenguaje aún de los ángeles, ¿cierto? Pero no tengo amor, no me sirve de nada. ¿Amén? No me sirve de nada. Y si tuviese profecía, dice, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Puede ser una tremenda persona ayudando a la gente, ¿cierto? Pero hermano, si no tiene amor, de nada sirve. Porque puede hacerlo usted para su propia gloria, para su propia vanagloria. Amén. Puede hacerlo queriendo enaltecerse a usted mismo. Porque si no tiene amor, de nada le sirve. Es como un metal que resuena, un címbalo que retiñe, eso dice, ¿cierto? O sea, lo único que hace es meter bulla. Eso quiere decir. Lo único que está haciendo es meter bulla. Porque si no tiene amor, de nada le sirve. O puedo expresar, tener la mayor fe, ¿cierto? Pero si no tiene amor, no sirve. Y da unas características, ¿cierto?, del amor verdadero. El amor es sufrido, el amor es benigno, hermano. Y si usted quiere amar realmente a Dios y quiere amar al prójimo con el amor de Dios, lea estos pasajes. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el verdadero amor. Amén. Y el versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Porque el propósito de este mandamiento, dijo Pablo, es el amor. Amén. Nacido de un corazón limpio. Esa es la fuente. Un corazón limpio, una buena conciencia, ¿cierto? Y una fe no fingida. Entonces Pablo le advierte a Timoteo, detiene la falsa doctrina, manda a que hombres, estos hombres, ¿cierto?, estos maestros del error no enseñen, no promuevan la falsa doctrina, porque la falsa doctrina no promueve las virtudes cristianas, no promueve el amor nacido de un corazón limpio. Amén. Obstaculiza el crecimiento de la obra, obstaculiza que el creyente desarrolle las virtudes cristianas. El amor genuino, ¿cierto?, es nacido, dice la Biblia, de un corazón limpio. De hecho, cuando leímos Efesios capítulo 4, decía después que Dios puso a hombres en la iglesia, apóstoles, profetas, ciertos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Luego dice el versículo, unos versículos más adelante, el versículo 15 dice, siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Porque el amor es la virtud, ¿cierto?, más grande del creyente. Y con buena conciencia, dice también la Biblia, ¿cierto? La conciencia es esa voz interna que a veces es como un consejo, una alarma, que a veces nos advierte, a veces nos reprende, a veces nos acusa, a veces nos defiende. Buena conciencia es no tener nada que te acuse. Amén. En tu interior, en tu vida cristiana. Nada que delate pecados no confesados en su vida. Entonces, hermanos, los maestros del error, aquellos predicadores de falsas doctrinas, obstaculizan el desarrollo de las virtudes cristianas en el creyente. Y tenemos que defender, hermanos, la sana doctrina, como les decía, porque solo una sana doctrina le va a llevar a una sana vida espiritual. Amén. Si no hay una sana doctrina en una iglesia, entonces no hay una sana vida espiritual en el creyente. Amén. No hay una sana vida espiritual. Es por eso que vemos en ciertas denominaciones, hermanos creyentes, que dicen adorar a Dios en el Espíritu, ¿cierto? Y llorar y gritar y hacer cosas en un culto, hermano, y después van a las casas y viven vidas como cualquier mundano, como cualquier inconverso y peor. Porque una iglesia de falsa doctrina, ¿cierto?, no desarrolla una vida espiritual sana en los creyentes. En cambio, una iglesia de buena doctrina, de sana doctrina, fomenta, ¿cierto?, y desarrolla una sana vida espiritual en cada creyente. Entonces, para resumir un poco y recapitular, ¿por qué debemos cuidarnos de la falsa doctrina? Número 1, ¿qué dijimos? Ustedes que están tomando mucha atención y están tomando apuntes todos, ¿lo estoy viendo?
¿Están todos de acuerdo, parece? ¿Por qué? Porque obstaculizan la obra de Dios. Número 1, debemos cuidarnos de la falsa doctrina porque obstaculizan la obra de Dios. Número 2, porque obstaculizan el desarrollo de las virtudes cristianas. Amén. Tercero, porque sus exponentes, amén, aquellas personas que predican, que exponen esta doctrina, han perdido de vista el corazón del ministerio, la centralidad del ministerio cristiano y del ministerio pastoral. Vamos a 1 Timoteo nuevamente. 1 Timoteo. ¿Cómo? Han perdido de vista el corazón del ministerio. Los exponentes han perdido de vista el corazón del ministerio. Versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor. Leímos en el versículo 5 que Pablo le dice a Timoteo: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Estos exponentes del error, hermanos, se han desviado de la pureza de corazón, se han desviado del propósito principal del mandamiento, que era ¿cuál? El amor. Se han desviado de esa virtud fundamental en el creyente, se han desviado de la buena conciencia y de la fe no fingida, pero principalmente del amor. Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos. Eso nos dice que en algún punto profesaron tener, ¿cierto?, aquellas virtudes. Profesaron estar en la verdad. Quizás en un principio incluso parecían genuinos, tenían apariencia de piedad. Pero en algún punto se desviaron. Dice, de las cuales cosas, desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería. Y hermano, y conocemos, creo yo, por lo menos de manera personal, no sé si ustedes conocemos o hemos escuchado testimonio de algunos falsos maestros que en algún punto en sus iglesias mostraron piedad, ¿cierto? Pero hoy están en el mundo, hoy están viviendo perdidamente porque se desviaron, se apartaron de la sana doctrina. Ahora, ¿aquellos perdieron la salvación? ¿Cierto? Como dicen algunos, que cuando caen de la gracia también y pierden la salvación. O nunca fueron de nosotros, como dice Juan. Tenemos un claro ejemplo en la Biblia, que es el ejemplo de Judas Iscariote, ¿cierto? Judas Iscariote, hermano, estuvo 3 años y medio con Cristo y con sus discípulos conviviendo día a día. Y yo creo que cuando los apóstoles iban a hacer milagros, Judas iba con ellos y hacía milagros también. Incluso le dieron un cargo de responsabilidad dentro de los discípulos. Judas era el tesorero. ¿Amén? Judas era el tesorero, imagínense, tenía un cargo de responsabilidad. Y en la cena del Señor, ahí en la última cena, ninguno pensó que Judas era el que le iba a entregar, el que iba a entregar a Cristo. ¿Recuerdan la historia ahí? Cuando Cristo le dijo: uno de vosotros me va a entregar, ¿qué dijeron los discípulos? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? O sea, ninguno dijo: no, este debe ser Judas, porque es un maestro del error, él nos está engañando. No, hermano, no había evidencia, al parecer, de que Judas iba a ser el traidor. Y todos se preguntaban: ¿seré yo, Señor? Pero vemos lo que hizo Judas. Ahora, ¿Judas perdió la salvación? ¿Se descarrió Judas? No, hermano. Judas nunca fue salvo. Judas era del maligno, dice la Biblia. Amén, desde el principio era del maligno. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: en aquel día muchos me dirán, ¿recuerda ese pasaje? Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre profetizamos. ¿Cierto? ¿Pero qué les dijo Cristo? Nunca os conocí. No dijo: no, los dejé de conocer hace poquito. Cuando comenzaron a desviarse, los dejé de conocer. ¿Dijo eso Cristo? Nunca os conocí. No, o sea, aunque hayan hecho milagros, aunque hayan hecho lo que hayan hecho, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese es
Esa es la verdadera situación espiritual de aquellos maestros del error. Amén. Son apóstatas. Apostatan de la fe. Primera de Juan, capítulo 2. Acompáñenme a este pasaje. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Primera de Juan 2, 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Wow, hermano, qué tremenda declaración aquí de Juan. Hermano, donde hay trigo, hay cizaña. Amén. Y el diablo se encarga de sembrar la cizaña. Y el diablo, hermano, quiere que la cizaña llegue al liderazgo de la iglesia aún. Quiere que aquellos falsos convertidos, que aquellos falsos maestros que profesan piedad en algún punto, pero niegan la eficacia de ella, lleguen a ser maestros de aquellos errores que ellos creen. Un falso maestro, hermano, es todo aquel que predica un evangelio diferente al del Nuevo Testamento. Todo aquel que predica, ¿cierto?, un evangelio distinto, ¿cierto?, una doctrina distinta a la doctrina de los apóstoles. Ese es un hereje. Amén. Es un maestro del error. Y estoy hablando de doctrinas fundamentales, de la doctrina de los apóstoles, doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. No de convicciones personales como algunos discuten hoy, no de costumbres de iglesia, sino de doctrina. Amén. De doctrina fundamental. Y estos maestros, hermanos de Éfeso, cayeron o se desviaron de estas cosas, del propósito principal del mandamiento, del propósito principal de la sana doctrina. Y cayeron, hermanos, en vanas palabrerías. Miren, vayan nuevamente a primera de Timoteo, nuestro texto. Primera Timoteo. Dice: de las cuales cosas, versículo 6, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Son palabras, hermanos, las vanas palabrerías, palabras que quizás suenan bien, ¿cierto? Que quizás desde adelante suenan bonitas, suenan encantadoras, ¿cierto? Pero, hermanos, no llevan a ningún contenido, ni tienen ninguna palabra de Dios que pueda edificar espiritualmente al creyente. Son palabras adornadas de manera bonita, ¿cierto? De motivación, ¿cierto? A nuestra carne, pero no de edificación espiritual. Esas son vanas palabras solamente. Si no hay edificación espiritual en las palabras, en lo que se enseña en la sana doctrina, entonces, hermanos, son solamente vana palabrería. Vana palabrería. Y estos hombres se desviaron, ¿cierto?, de las virtudes principales que un creyente debe tener. Y cayeron en la apostasía, no en un problema, hermano, intelectual. Amén. Ellos no tenían un problema intelectual, aquellos maestros de Éfeso, sino moral. Dejaron de seguir el amor, dejaron de seguir la limpia conciencia, porque simplemente, hermanos, no eran regenerados, no eran salvos, no eran creyentes verdaderos. Dejaron de perseguir la piedad. Y, hermano, y cuando estos falsos maestros se muestran como ellos son, continúan, quizás en el ministerio continúan enseñando, contaminando gente, pero es otra cosa la que los motiva. Su motivación cambia, deja de ser Dios, deja de ser la sana doctrina. Otra cosa es lo que los motiva. Y esto pasaba con estos hombres. Mira el versículo 7. ¿Qué era lo que les motivaba a estos maestros del error? Versículo 7. ¿Qué dice? Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hermanos, querían brillar con luz propia. Eso era lo que les motivaba a estos hombres. Querían brillar como doctores, como rabinos en aquellos tiempos entre los judíos. Querían honor.
Amén. Eso es la motivación de aquellos falsos maestros, de aquellos apóstatas. Y hermano, lamentablemente hoy hay pastores que tienen más medallas que cicatrices en su vida. Que brillan tanto ellos, amén, brillan tanto su luz que no le pueden presentar al mundo la gloria de Cristo. Pero hermano, mi Cristo fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Amén. No fue un superstar. Amén. No fue una superestrella. Fue un varón de dolores. Ese fue Cristo. Pero hoy estos maestros del error solamente quieren honor, quieren respeto. ¿Cierto? Pero dice la Biblia que no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Mire, vaya al capítulo 6 de 1 Timoteo. Un momento. Capítulo 6. Capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor. Si alguno enseña otra cosa. ¿Está leyendo conmigo? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice? Está envanecido. Nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen edificación. No, nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice? Apártate de los tales. Apártate de los tales. Y estos hombres comúnmente son hombres legalistas, que quieren dominar, hermano, la vida de los miembros de sus iglesias. ¿Pero qué dice la Biblia? Apártate de los tales. Apártate de ellos. El falso maestro, hermano, está envanecido porque no enseña lo correcto. Debemos cuidarnos de ellos y cuidar la sana doctrina. Por eso Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Le está diciendo, cuida de ti, ten cuidado, no de tu interior, sino de las cosas de afuera. Cuida de ti y cuida la doctrina. Cuídala, protégela. Porque la iglesia, decía 1 Timoteo 3:15, es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la que debe sostener la verdad, es la que debe proteger la verdad. Entonces, hermanos, estos falsos maestros han perdido la meta, han perdido el rumbo. Amén, en su vida. Han perdido el corazón del ministerio. Amén, el corazón del ministerio. Han perdido de vista la verdad de la palabra de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Cuarto y último, hermanos míos. Cuarto y último. ¿Por qué, cierto, debemos defender, cierto, de la falsa doctrina? ¿Por qué debemos defender a la iglesia de la falsa doctrina? Número 4, cierto, cuarto y último. Porque promueven un uso inapropiado de la palabra de Dios. Las falsas doctrinas promueven, hermanos, un uso inapropiado de la palabra de Dios. Como hablamos delante, de aquella secta que nombramos delante, cierto, que, hermanos, ellos usan inapropiadamente, incluso adulterando pasajes de la palabra de Dios. La Biblia dice en Timoteo también que el varón de Dios, el siervo de Dios, el cristiano debe procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y esto es importante, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Eso es importantísimo, hermano. Hoy hay tantos hombres que no usan bien la palabra de verdad. Amén. ¿Por qué? Porque están envanecidos. Están envanecidos, hermano. Versículo 8. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1, verso 8. Entonces, ¿por qué debemos cuidarnos y defendernos de las falsas doctrinas? Porque promueven, hermano, un uso inapropiado de la palabra de Dios, aquellas falsas enseñanzas. Versículo 8.
El apóstol Pablo dice aquí, pero sabemos, aclarando algo, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La palabra de Dios, la ley es buena si se usa legítimamente. Y los judíos, los judaizantes estaban tomándola, hermano, de forma incorrecta, enseñándola, promoviéndola de forma inapropiada. Ellos querían que aquellos creyentes, ¿cierto?, que eran parte de la iglesia, se judaizaran, hicieran incluso aquellas leyes ceremoniales y leyes civiles del Antiguo Testamento que se cumplían en Cristo y que no eran para la iglesia ya. Pero el apóstol Pablo dice que la ley es buena. La ley moral de Dios es buena si se usa legítimamente. Y aquí le da un énfasis Pablo a la ley moral por los versículos siguientes. La iglesia no debe practicar aquellas leyes ceremoniales, aquellos ritos, ¿cierto?, que se cumplían en el Antiguo Testamento. Pero aquellos judaizantes querían hacerlo. Entonces Pablo le dice, no estoy echando por tierra la ley moral de Dios, sino que la ley moral es buena si se usa legítimamente. El uso de la Biblia, hermano, no sirve si no se usa de manera legítima. Amén. Usted y yo debemos usarla de la manera correcta. Versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, ¿cierto?, aquellos que atentan contra la vida de familiares sanguíneos, y matricidas, aquellos que son capaces de matar, ¿cierto?, a sus propios padres, para los homicidas. Para ellos fue dada la ley, ¿cierto? Entonces, hermano, cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó, la ley se hizo una necesidad para que el hombre viera su pecado frente al carácter de Dios. Amén. Para que mirara su pecado. Para que viera que había una necesidad de Dios en la vida del hombre. Eso es lo que muestra la ley moral de Dios. Amén. Cuando usted se pone frente a los 10 mandamientos, pone su vida, sobre todo cuando nos creemos buenos, ¿cierto?, nos creemos justos, ponemos nuestra vida a la luz de los 10 mandamientos, hermano, nos damos cuenta que somos pecadores. Amén. Nos damos cuenta que le hemos fallado a Dios. Porque dice la Biblia, no matarás, ¿cierto? Pero Cristo dijo que cuando uno ya odia a una persona, ¿cierto?, ya hay homicidio en el corazón. Cuando mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces, la ley nos muestra nuestra condición pecadora. Amén. Y el hombre, para llegar a Cristo, para llegar a Dios a través del arrepentimiento, debe reconocer su situación espiritual, su situación pecadora, que le ha fallado a Dios. Entonces, hermano, Pablo dice, la ley, estos hombres deben usarla, y tú, Timoteo, sobre todo, deben usarla legítimamente, de la forma correcta. Y estos maestros, hermanos, caían en un legalismo, donde predicaban, ¿cierto?, el mensaje, predicaban la ley, pero a ellos no les tocaba, solamente a los demás. Amén. Solamente a los demás. Querían imponer cosas en esta iglesia en Éfeso. Pero me gusta un dicho de este gran puritano llamado John Owen. Él dijo, nunca nadie predica un buen sermón si primero no se lo predica a él. Amén. Yo para predicar un buen sermón por la gracia de Dios, primero debo predicármelo a mí mismo. Entonces, si no lo hice, entonces no valió de nada hacer el sermón. Porque el Espíritu Santo está trabajando juntamente en la semana mientras estoy estudiando en mi vida primero. Amén. Está moldeando mi carácter. Por eso que no estoy de acuerdo con aquellos pastores que dicen, ya hermanos, me subo, hoy vamos a predicar de ese texto que abrí la Biblia. Dios me iluminó. No, hermano, porque hay un trabajo detrás. Eso se llama flojera, ¿cierto? No prepararse. Pero un mensaje, hermano, toma muchas horas de estudio. Entonces, hermanos, la ley vigente, los 10 mandamientos, el decálogo de Dios, fue dictado para hacernos ver nuestra perversidad. Amén. Nuestra perversidad, nuestra condición humana. Y eso es lo que dice, nuevamente para cerrar ya, 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1, para que veamos aquí, para cerrar en el versículo 11. Versículo 10 y 11 dice, quedamos para los homicidas. Verso 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para
para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, hermano, la ley me dice que soy un pecador, la ley me dice que yo le he faltado a Dios, le he fallado y necesito arreglar mis cuentas con Él. La ley me muestra mi necesidad de Dios. Y hermano, usted se da cuenta que aquí en esta lista que el apóstol Pablo menciona, ¿cierto? Están atentando a aquellos pecadores, ¿cierto? Aquellos pecados que muestra el apóstol Pablo aquí en contra de varios de los 10 mandamientos, ¿cierto? Para los homicidas, dice, atenta contra el mandamiento, no matarás. Para los irreverentes y profanos, atenta contra los primeros 4 mandamientos que tienen que ver directamente con Dios. Para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, atentan contra los mandamientos también. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo está enseñándole y aclarándole a Timoteo en este pasaje lo que él debe hacer para detener a aquellos maestros del error, aquellas personas que estaban enseñando lo incorrecto dentro de la iglesia del Señor, que hermano es la iglesia del Dios viviente, dice la Biblia, columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermano, usted debe conocer la Biblia, conocer la doctrina para que usted pueda defender la verdad de la palabra de Dios y cuidarse de aquellos falsos maestros, cuidarse cuando una falsa doctrina, ¿cierto? Una falsa enseñanza se introduzca dentro de la iglesia del Señor. Amén. Debemos estar preparados, alertas, para defender la verdad, hermanos. Amén. Para defender la verdad. Oremos al Señor. Bendito Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Padre, por poder aprender de ella, Señor. Y gracias porque nos aconseja, Señor, a estar alertas contra aquellas falsas enseñanzas que se levantan, Señor, dentro de las congregaciones. Dice su palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a niños fluctuantes que son llevados por todo viento de doctrina, Padre. Guárdenos de eso y ayúdenos a ser cristianos maduros, Padre. Cristianos, Señor, sensibles a la voz de su Espíritu Santo para no desviarnos de lo que es correcto y de la verdad. Guarde, Padre, esta misión. Ayúdenos a ser, Señor, pregoneros de la sana doctrina, Señor, predicadores de la verdad de su palabra, y que, Señor, jamás nos apartemos de ella. Gracias, Padre, denos la humildad, la gracia, Señor, para seguir en sus caminos y para sostener la verdad. Bendiga esta misión, bendiga a mis hermanos y gracias por su palabra en esta tarde. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.